Mi nombre es David. Muchos de ustedes probablemente han escuchado mi nombre en relación con una historia famosa, una historia que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. Pero hoy quiero compartirla desde mi propia perspectiva. Esta es una historia que comenzó hace mucho tiempo, cuando era solo un joven pastor, encargado de cuidar a las ovejas en los campos de mi pueblo. En esos días, la vida era simple, pero llena de desafíos, y yo no era más que un muchacho con sueños, modestos y un corazón dispuesto a todo. Quizás tú también hayas enfrentado algo que te hace sentir pequeño, ante una situación que parece mucho más grande que tú, algo que te hace dudar de tus propias capacidades. Si es así, quédate conmigo, porque esta no es solo mi historia, no es solo la historia de un joven enfrentándose a un gigante. Es la historia de todos los que alguna vez han sentido que lo imposible está frente a ellos, y aún así, deciden dar el paso hacia adelante. Así que, permíteme llevarte a ese momento, al día en que me enfrenté cara a cara con el gigante, y descubrí que las batallas más grandes se ganan con fe. Todo comenzó un día en que mi padre, Jesé, me llamó mientras vigilaba el rebaño. David, dijo, lleva esta comida a tus hermanos que están con el ejército de Israel. Diles que me cuenten cómo están y trae de vuelta noticias. Mis 3 hermanos mayores estaban con el rey Saúl, luchando contra los filisteos. Como el menor de la familia, yo no tenía permitido unirme a la batalla, sino que debía quedarme en casa cuidando nuestras ovejas. Pero cuando mi padre me dio la tarea, obedecí sin preguntas. Cargué un saco con grano tostado, varios panes y quesos para llevar a mis hermanos y a sus oficiales. Salí temprano en la mañana, dejando el rebaño bajo el cuidado de otro pastor, y caminé durante varias horas hasta el campamento del ejército de Israel, que estaba asentado en el valle de Elá. Al llegar al campamento, una tensión pesaba en el aire. Las tropas de Israel estaban alineadas frente al valle de Elá, sus rostros marcados por el agotamiento y la preocupación. Al otro lado, el ejército filisteo se extendía como una marea oscura, sus estandartes ondeando al viento y sus filas rebosantes de guerreros bien armados. Mientras caminaba entre los soldados israelitas, buscando a mis hermanos, escuché un sonido que hizo que todos guardaran silencio. Un rugido, una voz grave y desafiante que resonó por todo el valle. Los hombres a mi alrededor se tensaron. Algunos dieron un paso atrás instintivamente. Seguí la dirección de sus miradas y vi una figura colosal emergiendo del campamento filisteo. Era Goliat de Gat, un guerrero descomunal, de casi 3 metros de altura, con un cuerpo imponente cubierto por una armadura de bronce que relucía al sol como escamas de un monstruo mitológico. Su casco era grueso y macizo, y sobre su pecho, una coraza que debía pesar tanto como un hombre entero. Cada paso que daba hacía retumbar la tierra. En su mano derecha sostenía una lanza tan gruesa como el tronco de un árbol joven, con una punta de hierro que brillaba con un filo mortal. Goliat se detuvo en el centro del valle y con una sonrisa burlona levantó su voz de nuevo. ¿Por qué han salido a pelear? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan a un hombre que venga a luchar conmigo. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a las filas de Israel. Mándenme un hombre para que luche conmigo. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Ningún soldado se movió. Nadie respondía. Miré a mi alrededor y vi rostros temerosos, miradas que se desviaban hacia el suelo. Incluso los más valientes entre los israelitas no se atrevían a enfrentarlo. Durante 40 días, Goliat había repetido este desafío cada mañana y cada tarde, y durante 40 días, el miedo había paralizado al ejército de Israel. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de indignación.
¿Cómo podía este filisteo desafiar al ejército del Dios viviente y salirse con la suya? Avancé entre los soldados y pregunté en voz alta: ¿qué recibirá el hombre que derrote a este filisteo y borre esta vergüenza de Israel? ¿Quién es este pagano para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Algunos soldados me miraron con incredulidad, otros con burla. Uno de ellos respondió: el rey ha prometido grandes riquezas, su propia hija en matrimonio y la exención de impuestos para su familia. Escuché sus palabras, pero mi mente estaba ocupada con un pensamiento más profundo. No se trataba de riquezas ni de recompensas, sino del honor de Israel y de la gloria de Dios. Sin dudarlo, declaré con firmeza: yo iré y pelearé contra ese filisteo. Las risas y los murmullos no tardaron en llegar. ¿Cómo podía un simple pastor, joven y sin experiencia en batalla, vencer a un guerrero temido en toda la región? Pero dentro de mí, sabía que Dios me había preparado para este momento. Miré a los soldados a mi alrededor, hombres fuertes, curtidos por la batalla, pero con el miedo reflejado en sus rostros. Este filisteo desafía al ejército del Dios vivo. ¿Cómo permitís que se burle de nosotros? Algunos bajaron la cabeza. Otros se cruzaron de brazos y evitaron mi mirada. Pude ver la duda en sus ojos, el peso de 40 días de miedo e impotencia. Sin embargo, mis palabras no pasaron desapercibidas. Un murmullo comenzó a extenderse entre los soldados. Alguien corrió a informar a sus superiores y el mensaje siguió escalando hasta que, finalmente, llegó a oídos del rey Saúl. Antes de darme cuenta, fui llamado a su tienda. Para él, yo era solo un muchacho, un pastor sin experiencia en combate. Tú eres solo un muchacho, dijo, negando con la cabeza. No puedes luchar contra este gigante. Es un guerrero entrenado desde su juventud. Podía sentir la compasión en su voz, pero también la desesperanza. Para él, mi valentía no era más que la temeridad de la juventud, un intento ingenuo de enfrentar un enemigo que incluso sus mejores soldados temían. Respiré hondo y di un paso adelante. Mi señor, respondí con determinación. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venían leones y osos para llevarse una oveja del rebaño. Yo los perseguía, los golpeaba y rescataba a la oveja de sus fauces. Si se volvían contra mí, los tomaba por la quijada, los hería y los mataba. Los presentes en la tienda me miraban con asombro. No estaba alardeando, estaba diciendo la verdad. Yo conocía la lucha, pero no en los campos de batalla de los hombres, sino en los pastizales y colinas donde debía enfrentar depredadores para proteger a mi rebaño. Hice una pausa y miré a Saúl con firmeza. El mismo Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará de este filisteo. El silencio llenó la tienda. Saúl me estudió con atención, como si intentara descifrar si hablaba con valentía o con locura. Pero en mi rostro no había duda, solo convicción. Finalmente el rey suspiró y asintió lentamente. «Ve», dijo, «y que el Señor esté contigo». Con esas palabras, me concedió la oportunidad de enfrentar al gigante. Pero antes de dejarme ir, ordenó a sus asistentes que me trajeran su propia armadura. En cuestión de minutos, me colocaron una túnica de malla metálica sobre los hombros, me ajustaron un casco de bronce en la cabeza y me sujetaron una pesada espada al cinturón. La armadura del rey era magnífica, diseñada para proteger a un guerrero experimentado en el fragor de la batalla. Pero mientras me movía con ella, me di cuenta de que no podía caminar con soltura. Levanté los brazos y sentí la rigidez del metal. Intenté dar unos pasos, pero el peso me hacía tropezar. Me quité la armadura pieza por pieza y la dejé a un lado. No necesitaba el acero del rey para enfrentar a Goliat. En su lugar, tomé lo que siempre había usado en el campo. Me agaché y escogí 5 de ellas, palpándolas con la mano.
Tenían el peso y la forma perfectos para volar con precisión. Mientras me enderezaba, sentí el viento en mi rostro y el calor del sol sobre mi piel. Miré hacia el campo de batalla, hacia el coloso que me esperaba al otro lado del valle. Goliat seguía allí, con su imponente armadura y su lanza monstruosa, confiado en su victoria. Pero yo no llevaba espada ni lanza. Llevaba algo mucho más poderoso, la certeza de que Dios estaba conmigo. Frente a mí, Goliat ya estaba esperando. Al verme, el gigante se detuvo por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, una carcajada estalló desde lo más profundo de su pecho, un sonido retumbante y cruel que reverberó por todo el valle. Era la risa de un hombre que estaba seguro de su victoria, la burla de alguien que no veía en mí más que un simple muchacho sin armadura ni espada. Se inclinó ligeramente hacia adelante y con una voz grave y burlona gritó: ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Ven aquí, muchacho, rugió, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero yo no tenía miedo. Di un paso más hacia adelante, con mi honda en una mano y mi zurrón colgado al costado. Levanté la mirada, sin apartar mis ojos de los suyos, y hablé con firmeza, mi voz clara y decidida resonando en el aire caliente. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. El campamento de Israel contuvo el aliento. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te derribaré y cortaré tu cabeza, y daré los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Goliat dejó de reír. Su expresión cambió. Su burla se tornó en furia. Apreté una de las piedras en mi mano y la coloqué en mi honda. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de certeza. El gigante se preparó para avanzar, y yo también, su lanza lista para atravesarme. Pero yo no esperé. Con un movimiento rápido, introduje mi mano en el zurrón y saqué una piedra lisa. La coloqué en la honda, con un solo movimiento fluido, coloqué la piedra en mi honda y la hice girar sobre mi cabeza. El cuero cortó el aire con un sonido creciente, un zumbido que se intensificaba con cada giro. Mi mirada no se apartó del objetivo. Sabía exactamente dónde debía golpear. El gigante levantó su lanza, listo para arrojarla, pero yo ya había soltado la piedra. Silbó en el aire como una flecha invisible. Un instante después, se estrelló contra la frente de Goliat con un impacto seco y brutal. El sonido resonó en todo el valle. El coloso se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Su cuerpo, que antes era un monumento de poder y arrogancia, se tambaleó. Por un momento, pareció que intentaba mantenerse en pie, pero sus rodillas fallaron. Como una torre derrumbándose, cayó de bruces al suelo. El estruendo sacudió la tierra, levantando polvo alrededor de su enorme cuerpo. Un silencio sepulcral envolvió el valle de Ela. Los filisteos, que momentos antes reían y gritaban con confianza, enmudecieron. Sus ojos estaban fijos en la escena, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. En el campamento de Israel, el asombro fue reemplazado por un rugido de júbilo. Pero yo no había terminado. Con pasos decididos, me acerqué al gigante caído. Su lanza y su escudo eran demasiado pesados para mí, pero no necesitaba ninguno de ellos. Me incliné y tomé su propia espada, una hoja descomunal para mi tamaño, pero en mis manos se convirtió en el arma de la victoria. Sin dudarlo, levanté la espada y la dejé caer. Corté la cabeza de Goliat. El sonido de la carne y el metal chocando resonó en el valle. Un estremecimiento recorrió las filas filisteas. Algunos soldados retrocedieron instintivamente. Otros soltaron sus armas, paralizados por el horror de lo que acababan de ver.
Tomé la cabeza del gigante por el cabello y la levanté bien alto. La sangre aún goteaba, pero en mis manos no era solo un trofeo, sino una señal de victoria. Desde el campamento de Israel se alzó un estruendo de júbilo. Un rugido de triunfo estalló entre las filas de nuestros soldados, que hasta hacía unos momentos temblaban de miedo. Ahora, con un grito de guerra, se lanzaron al ataque. Los filisteos, aterrorizados, se dieron la vuelta y huyeron. Su confianza se había desmoronado con la caída de su campeón. Su ejército, que se había creído invencible, se convirtió en un torrente de hombres desesperados por salvar sus vidas. Pero Israel no les permitió escapar. Las tropas de Saúl y los guerreros hebreos, ahora llenos de valor, los persiguieron desde el valle de Elá hasta las puertas de Ecrón y Goliat. Los filisteos caían uno tras otro mientras intentaban escapar, dejando atrás sus armas, sus escudos y sus muertos. La victoria de Israel fue completa, y todo había comenzado con una piedra y la fe en el Dios vivo. 10. Ese día dejé de ser solo un pastor. Hasta entonces, mi vida había transcurrido en los campos, cuidando ovejas, enfrentando los peligros del desierto con mi onda y confiando en la protección de Dios. Pero en ese momento, en medio del campo de batalla, con la cabeza de Goliat aún goteando sangre en mis manos y el eco de la victoria resonando en las colinas, comprendí algo más grande. No fui yo quien derrotó al gigante. No fue mi fuerza, porque ¿qué podía hacer un muchacho contra un guerrero de casi 3 metros cubierto de bronce? No fue mi habilidad con la onda, porque aunque había derribado lobos y leones, jamás había enfrentado un enemigo tan colosal. Fue Dios. Él tomó mi debilidad y la convirtió en su instrumento. Él usó mi insignificancia para humillar la arrogancia del poderoso. Él mostró, a través de mi fe, que la victoria no depende de la espada ni de la lanza, sino de su poder. El ejército de Israel había temblado durante 40 días ante el desafío de Goliat. Reyes, soldados experimentados, hombres de guerra con espadas y armaduras, todos habían retrocedido en temor. Pero Dios no buscó al más fuerte ni al más valiente entre ellos. En cambio, eligió a un simple pastor, el menor de su familia, aquel que nadie consideraba digno siquiera de estar en la batalla. Esa verdad no solo me fortaleció en los días que siguieron, sino que se convirtió en el fundamento de mi vida. No importaba lo que enfrentara, no importaba cuán formidable fuera el enemigo, siempre recordaría que la victoria no dependía de mi fuerza ni de mis habilidades, sino de la fe y confianza en el poder de Dios. Pero incluso en los días más oscuros, cuando me sentí más débil o más vulnerable, recordaba aquella roca, aquella piedra lanzada con fe, y cómo Dios había derribado a un gigante con ella. Así fue como comprendí que no era yo el que había vencido a Goliat, sino que era Dios quien había peleado la batalla por mí. Y esa certeza nunca me abandonó. A lo largo de los años, desde la llanura de Ela hasta el palacio de Jerusalén, siempre supe que, mientras Dios estuviera conmigo, podía enfrentar lo que fuera, porque la verdadera fuerza radica en confiar en Él. Hoy, con todo lo que he vivido, sigo siendo el mismo David, pero ya no soy el joven sin nombre que cuidaba ovejas en las colinas de Belén. Soy el hombre que aprendió que, cuando se tiene fe, hasta el más pequeño puede derribar al gigante más temible. Y esa certeza, me ha acompañado en cada batalla de mi vida, transformando mi destino para siempre.